Hola aventureros de corazón puro. Hoy nos aventuraremos junto a los amigos de Colombino, conociendo al curato y protector de Colombino, Don Santi, y el Cabeza, su mejor amigo. Juntos iremos tirando de la carreta yendo a donde el destino nos lleve. Perder la cabeza debe de doler mucho, o quizá no. Hay que preguntarse si dentro queda un poco de vida, una vez que la Sejur ha batido ya sobre venas, nervios, piel, músculo y todo. Estoy seguro de que sigues despierto, había declarado el Cabeza, por lo menos durante un rato. Entonces, si eso era así, tenía que doler mucho dentro del cuello, como para morirse. Y debajo se sentía como que ya no tenías nada, o se tendría la sensación de que seguirías poseyendo todo lo que había. Y si la cabeza rodando sin cuello se detuviese contra una piedra, ojos blancos para observar el cuello ya caído. Pensamientos muy tontos y fantasiosos, palabras solo, pero el pensarlas continuamente podía encontrarse con una imagen pegada a los ojos entre la mente y el mundo que se mira. Sí, un suplicio visible. Con su lento rodar, el carro avanzaba por la corcía de San Donato. A mitad justo del burgo, el oratorio estaba un poquito retirado a la izquierda, y el campanario de la iglesia que se proyectaba chaparrando sobre los techos de tejas de color ladrillo había dado las 6 de la tarde. El sol, retirándose, se encendía la última roja mirada antes de hundirse entre la cima de los Alpes y horizonte, en un arco desde poniente a tramontana. La mañana de ese día, Colombino se había huido al carro y había comenzado por las casas de vecindad de los alrededores de la iglesia, pero la ruta de las entregas la había llevado por todo Saconago y por si fuera poco más allá de las lides, a los caseríos más perdidos, míseras fortalezas de aldeanos hundidas en las fincas limítrofes por la brezal, arido y las raras manchas boscosas. De tanto en tanto, una entrega, y la siguiente, el muchacho se había visto obligado a volver a casa parroquial para aligerar la carga de leña recibida a cambio del don bendecido, y a rellenar la gran cuba mefística. Pero a pesar del peso que arrastraba sin mulo, Colombino no había perdido el ánimo, y es más, la esperanza del probable y feliz encuentro con Vitorina le había confundido entusiasmado para toda la jornada. No es que su predisposición de ánimo fuese generalmente hostil, pero la perspectiva del encuentro había sido un buen estimulante. Colombino lo había imaginado con palpitaciones, teñido de naranja en los colores con lo que luego había sucedido realmente, y ahora fantaseaba. El recuerdo vívido de la muchacha continuaba filtrándose de la mente a los ojos, los brazos torneados en el telar y vislumbrados en verano, cuando Vitorina lavaba la ropa con los haces de músculos que vibraban a cada golpe contra la tabla, las cejas tupidas del color de las moras, los cabellos castaños reflejaban arcilla, tan encrepados que eran como si quisiera se tragase la cara, los ojos tan oscuros que parecían la noche, el aire cándido y sin embargo trágico. Colombino había regresado por la carretera que desde los campos de occidente subía al pueblo, y pronto se había encontrado en los confines de Saconago tras cruzar la calle hacia el caserío Esperanza. Había torcido por Corcia de San Donato, que tomaba el nombre del pequeño oratorio situado en la plaza también homónima. Superado un cruce, había continuado luego recto, y se había adentrado en la penumbra entre las dos filas de patios de vecindad que flaqueaban. Treinta ventanas que desbordaban de saconerenses, el corazón del pueblo a las espaldas de las dos murallas de viviendas, definido por portones y puertas de tabla. Había un mundo imposible de reproducir en los planos porque la propiedad de cada uno se confundía con la del otro. Enormes y diminutas habitaciones entrañadas de hierbajos y patios donde los perros ladraban y perseguían a los pollos hasta que un bastonazo los aplacaba. A cada edificio se aferraban balcones, rampas de escaleras, chirriantes y barandillas.
y habían pilas de leña resguardadas por techumbres retorcidos y huertos, y geniles infestados de ratones. Los establos no tenían el lujo del cristal en la ventana y los golpes de las cajas de los telares y el rum rum de la devanadora no se callaban nunca, sino al final de la tarde, cuando moría hasta el frágil palito puesto a quemar encima del soporte. La aglomeración urbana se extendía en un extremado de sabiduría secular, hasta que de pronto se encontraba uno en los campos entre las hileras de moreras y vides. Ahí, a punto de la vegetación, se veían los caseríos lejos del progreso, pero no demasiado para sacarle provecho sin dejarse engullir. Dirigiéndose a la plaza de la iglesia de los santísimos patrones Pedro y Pablo, Colombino pasó delante de la casa del maestro Gino, el carpintero, que tenía el taller en la planta baja, y el silbido llegó en ese momento, seguido del grito ¡Colombino! El cabeza apareció en la puerta, el torso cubierto por la camisa raída e impregnada de sudor, los cabellos prignosos sobre la cabeza enorme más que adulta, desproporcionada con respecto al cuerpo adolescente. Una cabeza que recordaba la de los neonatos macrofelos que Colombino había visto, sanguinolentos y viscosos ya muertos, entre las manos de Romana, la partera, antes que los enterraran o los tiraran. La cabeza se asomó con el martillo en la mano, dispuesto a acertar un golpe para que atenuara el chillar de las ruedas del carro. Pero al encontrarse adelante a Colombino con los brazos en los varales, haciendo de mulo, se quedó inmóvil. ¿Pero es que tú tiras del carro?, preguntó antes de taparse un lado de la nariz con el índice y soltar por el otro un chorro de moco mezclado con polvo de madera. Colombino respondió que sí, pero que el animal mejoraba, y el cabeza, tras despejar también el otro agujero, quiso tantearle, y señalando las ramas de leña amontonadas sobre la plataforma en torno al estiércol, dijo: «Tienes que tener cuidado si vas a la Forgiana». Con un solo latido del corazón, Colombino se puso rojo, más incluso de lo que ya estaba a causa del resuello. El cabeza obtuvo así la confirmación de que el color de su amigo no tenía que ver con el esfuerzo del arrastre. «Dide je provi perciu, el que por victoria, y cualquier día de estos pierdes la cabeza de verdad. Emilia te la corta». Colombino bajó instintivamente la punta del mentón, como para no ofrecer el cuello, y el cabeza añadió con un ademán de la cabezota: «Y las avellanitas también». A pesar de estar sujeto los varales, Colombino juntó un poco las piernas por pudor. «Venga, hombre, que es broma». «Oh, Colombino, estaba bromeando», repitió el cabeza, y finalmente Colombino se tranquilizó. «Ya sé que estabas bromeando». Entonces el cabeza hizo correr la pulga de una oreja a otra por debajo de la garganta y sonrió. Si fue en ese momento cuando el pensamiento atravesó la mente de Colombino, rápido y fugazoso, como el rayo que había destrozado el gran castaño al pasado temporal. «Me parece que perder la cabeza tiene que doler mucho, pero Victorina es muy guapa y muy dulce, y de ella no se puede venir ningún dolor alguno». «Sí, de acuerdo», convino el amigo. «¿Tú crees que si te cortan la cabeza te mueres sin remedio?» «Sí, pero no enseguida. Quizá dentro te quede un poco de vida, y cuando la cabeza rueda al suelo sigues despierto durante un instante. Uno se da cuenta de que se va a morir durante el propio cuerpo, ya muerto». «¿De verdad? ¿Tú crees?» ¡A trabajar!». Era un maestro Gino, el padre del cabeza, un hombretón con gruesos callos y aroma de robina en los cabellos. ¡A trabajar!, tronó, apremiando al hijo a que entrara en el taller con la patada. Entonces Colombino puso los brazos en los varales del carro y reemprendió el camino, pero con el cerebro ya atormentado por el pensamiento de la decapitación. Las palabras del cabeza se habían convertido pronto en un huésped grosero, recio al largarse, pero Colombino, al darse incondicional asilo, corría el riesgo de terminar mal.
El carro reapareció en la plaza ante la iglesia. Ay, que Dios no me deje nunca morir decapitado, meditó el muchacho, avanzando a duras penas, las suelas de madera hundiéndose en el lodo aplastado por el paso de los suecos del día casi terminado. ¿Colombino? Si te mueres enseguida, entonces seguro que no sientes gran dolor. Colombino, ¿pero que me estás oyendo? Corpulento y canoso, empapado por el esfuerzo y un poco de sudor, Don Sante bajó del sagrado y le aferró con un brazo. Vestió un hábito raído con las chaquetas y los calzones marrones de un paisano. Tenía un rostro pedregoso, duro, pero carente de aristas, y cejas arqueadas excesivas, si se consideraba en escasez de los cabellos grises. «¿Eu maestranum?», preguntó, sacudiéndolo por el hombro. ¡Padre!, se sobresaltó Colombino. ¿Pero no me oyes? ¿Te has vuelto sordo? No, padre, estaba pensando. ¿Usted qué dice? Si se pierde la cabeza, ¿uno sigue vivo durante un rato más? ¿Cómo? ¿Cree que duele en la cabeza si te la cortan? ¿Pero qué dices? Don Sante pareció irritarse, pero no se abstuvo de una franca sonrisa. El carro en la plataforma. Muy bien. He hecho todo el recorrido. He pasado también sobre la Forgiana. Don Sante le dispensó una palmada en el hombro tan fuerte que casi lo hizo caer. A la Forgiana no has ido exactamente a llevar el estiércol. Colombino se ruborizó, pero no se dejó distraer del dilema. Padre, ¿usted piensa que la cabeza sigue viva también sin el cuerpo? Me ha dicho el cabeza que no debes de hacerle caso, que su padre... Asusó el sacerdote, que enseguida prefirió callarse. Y agarrado a uno de los varales se puso a tirar del carro hacia el patio de la casa parroquial. Con esta leña ahora tenemos bastante para ti, para la iglesia y para venderla al busto. Pero venga, que te... Padre, perdone, lo interrumpió Colombino. A mí no me hace falta. Te lo he dicho ya. La guardia que si el señor me llama te vas a encontrar con el cul. Don Sante se cayó a tiempo, levantando los ojos al cielo. Padre, me cago en la mierda. Eso no me lo diga ni en broma, le recriminó Colombino, lívido del terror sincero. ¿Qué has dicho? Se alteró el curato y le soltó un bofetón a modo de Padre Nostro y Ave María, para purificar el discurso. Ahora calla, boca cerrada, y tira que hay que limpiar el oratorio. Nada de... Me cago en la mierda, había querido decir, con la intención de hacer notar a Colombino que no se debía escupir en el plato donde se comía, si se podía decirse. Sin embargo, lo dejó correr. El muchacho se masajeó la cabeza dolorida por la mano de Don Sante. Era una pala. Y el carro superó la canónica y alcanzó la leñera. En cuanto termines, vienes, mandó el curato alejándose a toda prisa. Colombino asintió y se puso manos a la obra, pero en silencio de la soledad el huésped al cráneo volvía a acosarlo. Tenía que saber, librarse de la preocupación, así que descargó deprisa, ordenó la leña con furia, colocó la cuba y volvió a atravesar la plaza de la iglesia. Subió a la calle y llegó a la plática del oratorio. Del interior provenían golpes de sahán. Sobre la piedra, el escobajo. Colombino observó la inscripción desgastada que ornaba en la arquitrabe. No es que supiera leer sin titubear, pero Don Sante se lo había tomado a pecho y se había preocupado de impartirle algunos conocimientos en lugar del maestro del pueblo, sin forzarlo demasiado. Que si Colombino pensaba mucho corría el riesgo de desplomarse con sangre en la nariz y con los ojos vueltos, agitándose endemoniado. Escrupulosidad de la paciencia. Don Sante le había enseñado las primeras letras y la escritura del italiano, y los secretos del latín, la gramática y la ortografía, y las desinencias, y tantas veces el curato
Le había leído más tarde este vestigio de inscripción que Colombino cada vez que miraba iba a caer allá arriba. Sentía resonar en su cabeza la voz catilante, Pleben Sancti Donati, con una revelación innatural. Finalmente atravesó el umbral, pero se detuvo enseguida. Volvió atrás, se limpió el suelo de los huecos que le había armado el cabeza y volvió a entrar, haciendo signo de la cruz. Ya no estaba acostumbrado a pensar en el oratorio como un lugar del Señor. Había perdido la costumbre una noche de los meses antes, en el corazón del invierno, a pesar de que los guardias custodiasen las calles y los guardabosques vigilaban la oscuridad. El rumor se había extendido sin decisiones. Se proclamó que le pedía regresado al hielo. Había perdido la costumbre una noche de 2 meses antes, en el corazón del invierno, a pesar de que los guardias custodiasen las calles y los guardabosques vigilasen la oscuridad. El rumor se había extendido sin decisiones. Se proclamó que la epidemia había regresado pese al hielo y pronto acabó en la horca un forastero alojado en la posada del Baptista, que fue acusado de no haber confesado la infección para evitar la cuarentena, tras lo cual fue interpelado por el doctor Fisco Daniele Bayardi, científico experto en medicamentos y emplastos, quien había confirmado que parecía tratarse de cólera, de forma que las autoridades con decreto sellado habían establecido que no se evacuara el pueblo, pero que ninguno osase a traspasar el cordón sanitario instituido a lo largo y ancho de los confines, pena de muerte. El doctor Físico Bayardi había sostenido que la epidemia podía haber llegado de lejos, desde fuera, pero había que incubrirla adentro para contagiarse. Al oír esa información, don Sante se había encolerizado. Nadie excepto él tenía el derecho de afirmar que el mal venía desde dentro. Por deber para con la ciencia, el doctor Físico Bayardi había contradicho al curato sosteniendo que no se trataba del alma sino de mierda, sin con eso distorsionar demasiado la efectividad realidad de la cuestión y reavivando al mismo tiempo uno de los antagonistas más discutidos del pueblo. El doctor Físico había aconsejado higiene y lazareto donde dar de beber a los enfermos para enjuagar el mal de las vísceras. Por eso don Sante, en un santiamén, había dispuesto el oratorio de San Donato, como ya había sucedido 2 años antes, en los oscuros meses de 1837, cuando el cólera había cegado buena parte de los fieles de Saconago. Los mismos 20 camastros el sacerdote había reclutado incluso a alguna pía mujer para que hiciese de enfermera, en creencia de que la solicitud de una devota bastaba como vacuna. Ahora finalmente el foco parecía apagado y se retiraban los camastros. En el interior del oratorio ardían velas y algunas hojas de laurel y tejo encontradas entre los hierbajos, pues en el aire se sentenciaba todavía el olor a enfermedad. Colombino se dio un golpe de escobón y se apoyó en el palo incrédulo. Se sintió tonto, culpablemente irritado por no haberse acordado. ¡San Donato! Colombino, ¿pero qué haces? Lo sobresaltó don Sante, llegando por detrás de sopetón. Venga, ánimo. Fuera la paja y los cubos, que si no se queda el olor a diarrea. El muchacho se volvió y antes de ponerse a la tarea dijo: Padre, ¿me cuenta la historia de San Donato? Me parece que murió decapitado, ¿verdad? Escucha, holgazán, cortó el curato quitándole de la mano el escobón. Ahora no tengo tiempo para darte catequesis. La boca úsala para respirar. Pero don Sante, dulcificó enseguida la voz, casi paternal. Y además, sabes que a fuerza de pensar te sientes mal. Colombino asintió. Muy bien. Oración, Colombino. Colombino asintió. Muy bien. Oración, Colombino. La oración lo arregla todo. El muchacho fue a recuperar un cubo y rastrillo. Para su desgracia, sin embargo, lo carcomía desde siempre. Se trajo el principio del Pater Noster recitando de memoria. Ahora lo recojo todo bien así. Pero según usted, cuando le cortaron la cabeza a San Donato, ¿le quedó un poco de vida?
¡Colombino! 10 padres, un ave y una gloria, chilló don Santi, hecho una furia. ¡Es que no se puede nombrar un santo así como así! El sacerdote salió a la placita refunfuñando. Colombino lo miró alejarse. Se sintió un poco mortificado, pero como protesta, no quiso decir las oraciones, y después de unos instantes sintió la cabeza aligerada por un mareo. «Padre», comenzó a decir, pero le picaba ya en el fondo de una fosa nasal, y un instante más tarde una caricia cálida le recorrió el labio superior. El muchacho sacó la lengua y reconoció la viscosidad de la sangre. Tuvo tiempo para pensar que quizás esa era la razón por la cual el cabeza tenía la cabezota tan gorda, para contener todos esos pensamientos absurdos que daban tanto que pensar. Luego se desplomó en el suelo, los ojos engullidos por un abismo negro. Esta fue la narración de hoy, mis grandes aventureros. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Les recomiendo suscribirse para más lecturas y poemas. Y recuerden, el valor es la virtud de un corazón puro.